Qué bueno volver a estar entre ustedes, mis hermanos. Damos gracias al Señor porque hoy es un domingo más. Y por cierto, por la fe será el último domingo con calor. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí. Ya estamos a punto. Oren, iglesia, porque el jueves vienen los técnicos a instalar esos aires. Y la idea es que estemos cómodos en la casa del Señor. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo sé que con calor podemos adorar a Dios y alabarle, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están contentos a pesar del calor? Amén. Pero si bajamos algunos grados, vamos a estar mejor, ¿verdad? Mis hermanas están con los abanicos y buscando la manera de que esa cara bella y hermosa no tome un tono brillante, ¿verdad? Bienvenidos mis hermanos a Vida Eterna. Somos una gran familia de la fe que amamos a Dios y a las personas. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga atrás. Vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenidos a Vida Eterna. Siéntanse como en casa. Esperamos que esta música le haya llevado a cantarle a Dios. Porque la música, la idea es que nosotros cantemos todos, ¿cierto? Que como un pueblo, como un solo coro, podamos cantar al Señor. Qué triste lo que está pasando, ¿verdad? En la región ¿de dónde? De Valparaíso, la región 5, me están diciendo por allí. Y es triste como ver las noticias, cómo el ambiente se ha puesto súper tóxico. En la mañana creo que subían, se elevaban a 50 muertos aproximadamente. Miles de casas destruidas, consumidas por el fuego. Y yo pude ver cómo personas en los medios de comunicación hablaban y decían que se aparecían como lenguas de fuego. Era increíble. De verdad, yo vi varias propiedades en vivo, cómo eran calcinadas y cómo estallaban, cómo explotaban literalmente. Terrible, terrible. Y estamos orando, iglesia, es necesario que estemos orando. A cada momento en nuestro pensamiento estemos orando por los familiares, porque ya los que murieron lamentablemente murieron y están en la eternidad. Algunos lamentablemente sin Dios y otros con Dios, pero quedan familiares acá. Hay personas desaparecidas y bueno, ustedes ya saben todo eso. Es necesario orar al Señor. Iglesia, quiero mostrarles una imagen y las que tuvieron en este estado, levanten la mano. Muéstrenme la imagen allí, por favor. Bueno, iba a aparecer una mujer embarazada. ¿Quiénes han estado embarazadas? Digo embarazadas porque es el término correcto, ¿verdad? Aunque podemos ver embarazados ahora. Terrible. Ajá, quiero ver las manos de las mujeres embarazadas. Excelente, qué bueno. Les felicito porque Dios le ha dado el don de poder procrear, de poder tener en su vientre a un bebé, a un niño, una niña, quizás dos, quizás hasta tres. Es una bendición los niños. Ahora, cuando una mujer está embarazada, al principio quizás pueda ocultar el embarazo, sobre todo si no fue un embarazo no deseado. Supongamos que una adolescente de 12, 13 años esté embarazada. Posiblemente lo más seguro es que lo va a ocultar, ¿cierto? Se va a poner pantalones ajustados o quizás alguna ropa ancha, pero va a llegar un momento donde esa barriga va a salir, ¿verdad que sí? ¿Ha conocido de alguna persona, amigo, quizás en el barrio? Levanten la mano. ¿Quiénes pudieron ver a una persona que se veía normal y de repente estalló literalmente una barriga y a las semanas parió? Levanten la mano. Yo lo vi mucho. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde estaba escondido ese bebé? No estamos juzgando, no estamos criticando, simplemente ocultaron el embarazo, pero ese embarazo en algún momento iba a salir. ¿Verdad que sí? Perfecto. Tenga eso en mente porque las mujeres embarazadas, por más que lo oculten, eso sale. La verdad siempre sale a la luz. ¿Verdad que sí?
¿Cuántos creen que la verdad siempre sale a la luz? Amén. Perfecto. Hoy vamos a empezar una serie muy fuerte, iglesia. De hecho, yo no quería hablar de esto. Estaba huyendo desde el año pasado, orando y peleando con Dios porque yo decía, Señor, es que esos temas son muy fuertes. Y a veces las ovejas me dicen, pastor, es que usted es muy rudo, usted es muy fuerte. Bueno, la serie que vamos a tratar hoy se llama Pecados Ocultos. Dígale al que está a su lado, pecados ocultos. No le vaya a decir pecador, no. Dígale pecados ocultos. Porque yo sé que mis hermanos en vida eterna no ocultan los pecados. Es en vano ocultarlos. Porque tarde o temprano, como esa mujer embarazada, va a salir. Ahora, en esta serie vamos a ver varios personajes que pecaron. Ojo, yo peco, iglesia. Yo sé que algunos tienen la idea errónea, el pastor no peca. El pastor es un santo. A veces me dicen, no, ore por mí, porque yo sé que usted ora todo el día. Yo no oro todo el día, iglesia. No puedo orar todo el día. Yo como, duermo, descanso, hago muchas cosas igual que ustedes. Soy una persona normal y peco. Ahora, la idea es que nosotros cuando pequemos, confesemos nuestro pecado, ¿verdad? Y nos apartemos de ese pecado. Ahora, vamos a ver personajes bíblicos que pecaron y que ocultaron sus pecados y además trajo consecuencias. Vamos a ver un texto clave que lo vamos a desarrollar en toda la serie y está en Proverbios 28:13. Dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a leerlo todos, por favor. A la cuenta de 1, 2 y 3. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Creemos esto, iglesia? ¿Seguro? Amén, ¿verdad? Hay que creerlo porque es palabra de Dios. Ahora, dicho esto, podemos resumirlo en dos partes. La primera parte dice, el que encubre sus pecados, ¿qué dice? No va a prosperar. Y no prosperará es que no va a salir adelante, no va a tener éxito, no va a tener desarrollo, nada positivo. Porque está pecando. Y no solamente está pecando, sino que lo está ocultando, lo está encubriendo. Pero dice la parte B, el que confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. ¿Y la misericordia es qué? El amor, la gracia de Dios, el perdón de los pecados. Pero hay que confesarse y hay que apartarse. ¿Sabe qué es difícil para una persona? Apartarse. Porque a muchos de nosotros nos gusta el pecado. ¿Saben que el pecado es rico, es sabroso, es placentero para nuestra carne? ¿Verdad que sí? ¿O ustedes no pecan? No. El pecado está diseñado para que la carne disfrute del pecado. Le gusta el pecado. En cambio, la santidad es difícil, es compleja. Ahora vamos a ver pecado y vamos a ir avanzando rápidamente. Voy a ir leyendo para que formemos entonces la base de esta serie. Pecado es igual a iniquidad o maldad. Cuando usted piense en pecado, ¿va a pensar en qué? En maldad, iniquidad, como definición. Pero en concepto, para que usted se haga una idea clara, es actitud de rebelión hacia Dios. Estar o rechazar la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios quiere una cosa, Dios tiene un deseo para nosotros, pero cuando nosotros estamos pecando, ¿estamos qué? Rechazando su deseo. De hecho, la palabra dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nosotros seamos santos y sin manchas delante de Él. Pero ¿cuántos estamos caminando en esa voluntad? En ese deseo del Señor. Entonces pecado es actitud de rebelión contra Dios. Y vamos a ver, el tema de hoy es el pecado en el principio. Para los que están anotando, punto número 1, vamos a ver 4, la instrucción de Dios. Y yo quiero que acá podamos ir al Génesis, porque ahí vamos a ver el pecado humano. ¿Cómo comenzó todo esto? No solamente
cómo quisieron ocultarlo. Y luego vamos a ver en los próximos domingos otros personajes que también hicieron lo mismo o parecido. La instrucción de Dios. Vaya a Génesis capítulo 2 y en el capítulo 1 se describe cómo Dios creó todas las cosas. ¿Perfecto? ¿Quiénes creen de verdad en el fondo de su corazón que Dios creó todas las cosas? Levanten la mano. Perfecto, hay una gran mayoría. Yo puedo entender que hay algunas personas que no creen que Dios creó todas las cosas y creen otras cosas. Como por ejemplo, hay varias teorías, pero una de las más famosas, ¿cuál es? Que venimos del mono. ¿Usted se imagina a su pastor? Míreme bien, a su pastor, cumpleaños esta semana, que yo descendiera del mono. Hermano, yo soy muy estilizado, honestamente. Modestia aparte, ¿verdad? ¿Cómo el ser humano va a descender del mono? Ahora, yo me pongo de primero como burro de ejemplo, porque yo soy feo delante de otras ovejas, pero imagínese una oveja blanca, rubia, ojos azules. ¿Qué se va a parecer a un mono? Además dicen que hubo miles o millones de años para esa mutación, una cosa loca de pensar, que solamente se dio en ese tiempo, pero ahora no se da. Yo sé que hay hombres que se parecen a monos ahorita, sí, pero eso no es evolucionismo. ¿Verdad que no? Nada de eso. Y lo discutíamos ayer en una reunión familiar. ¿Y por qué no sigue pasando? Porque es mentira. Pero otros dicen que fue producto de una explosión y esa explosión, por casualidad, por suerte, permitió que nuestro planeta Tierra tuviera las condiciones perfectas para que nosotros pudiéramos vivir, no solamente el planeta Tierra, sino todo el universo, por una explosión. Son teorías. Hay científicos, hay estudios, hay libros, hay tesis, hay doctorados de eso. Pero lo maravilloso de todo eso es que las personas que sostenían eso, Dios se le está revelando de una manera particular. Damos gracias al Señor que nosotros acá, la mayoría creemos en Dios. Y creemos en Dios no porque seamos inteligentes, no, por la misericordia de Dios. Fuimos alcanzados, aún nuestra fe Dios la depositó en nuestras vidas. Es pura misericordia. Porque si nosotros decimos, yo soy salvo porque yo hice esto, entonces por obra, y yo me puedo, ¿qué? Gloriar de eso. Yo puedo sentir orgullo porque Dios no me buscó a mí, yo lo busqué a Él. Y la realidad verdadera es que Dios nos buscó a nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces lo primero que hay que hacer es creer, o sea, tener fe en que Dios creó todas las cosas. De manera tal de que cuando usted va al norte o va al sur de este país y usted ve la cordillera, los lagos, las montañas, el mar, la vegetación, todo habla de Dios. Todo lo que usted puede ver, que es visible, que es tangible, habla de un creador que es invisible, intangible. La palabra dice que el Dios invisible se hizo visible a través de sus obras. La creación muestra a Dios. ¿Y cómo es la creación? Hermosa, ¿verdad que sí? Cuando usted va a la playa, a la montaña, usted está allí disfrutando de eso. A los que les gusta la playa, ¿verdad que sí? ¿A quiénes les gusta la montaña? Podemos disfrutar eso. No vaya a estar en la montaña viendo el celular o pensando en una serie. No, usted tiene que estar en la montaña, ¿verdad que sí? Ni mucho menos en la playa, un atardecer en el campo. Usted tiene que estar allí presenciando la obra de su creador. Todo lo creado muestra a Dios. Vamos a avanzar. Génesis 2:15. El capítulo 1 describe de una manera general cómo Dios creó todo y en el séptimo día Dios descansó. En el 2:15 dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ya la palabra había mencionado que del polvo de la tierra había creado el Señor al hombre. Y lo primero que hizo fue ponerlo en un huerto que era
espectacular, que era perfecto, un paraíso, que tenía un río en el medio y después se dividía en 4. Eso era espectacular. ¿Y qué hizo el Señor? Lo primero que hizo fue ponerlo a trabajar. Por lo tanto, el trabajo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Seguro? Amén. Yo sé que los jefes, los patrones de ustedes, yo sé que a veces hay discordias allí, pero el trabajo es una bendición. Lo primero que hizo el Señor fue ponerlo a trabajar en el huerto, que lo cultivara y lo cuidara. Versículo 16, y el Señor Dios ordenó al hombre. ¿Qué hizo el Señor? Ordenó. ¿A quién? Al hombre. Ojo con esto. Dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17, hay un verbo de contraste. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él, ciertamente morirás. ¿De cuántos árboles podía comer el humano, el hombre? De todos, menos de uno. ¿Y cómo se llamaba? El árbol del conocimiento del bien y del mal. En el centro del Edén estaban 2 árboles. Este árbol y otro árbol que se llamaba ¿cómo? El árbol de la vida, ¿sí? Vamos a resumir entonces la instrucción. ¿Cuál era la instrucción? Comer de todo árbol, no comer uno en específico y cuidado con las consecuencias. Porque él dijo, el día que comas de ese árbol, ¿qué vas a hacer? Vas a morir. ¿A quién le dio la instrucción? Al hombre. Ahora, una pregunta importante. ¿Por qué Dios puso ese árbol en el Edén? ¿Ustedes han pensado eso? ¿Por qué Dios puso en todo el centro ese árbol que no se podía comer? ¿Será porque Dios era malo? ¿Era perverso? ¿No les ha pasado a ustedes que a veces, sobre todo pasa con los niños, incluso con los adultos? Vamos a un restaurante y quien lo está invitando le dice, puedes comer cualquier cosa de la carta, cualquier cosa. Pero esa persona tiene una condición y tiene que guardar dieta. ¿De cuál se va a antojar? De la que no puede comer, ¿verdad que sí? Cuando vamos al supermercado y llevamos a los niños tranquilos como Victoria y Andrés, eso es paz y amor, tranquilidad. Nosotros compramos, gracias al Señor, todo lo que les hace falta a ellos, ¿verdad? Sus proteínas, sus carbohidratos y otras cosas que son importantes para su crecimiento. ¿De qué se antoja Andrés y Victoria? De lo dulce, lo que tiene más sello. ¿Y qué le dice uno como padre responsable? No, de todo el supermercado podrás escoger. Pero este que está en la caja, antes de pagar, ¿qué hace? Tómame, de ese no. ¿Y qué dice Andrés y Victoria? Yo quiero de ese. Y empiezan las pataletas, empiezan a quejarse, a llorar. ¿Y qué hacen las cajeras y las demás personas? Casi que cómpreselo. ¿Pasa o no pasa? Está como esa bella doncella quinceañera. Están un montón de chicos cristianos nacidos en el evangelio, santos y puros, pero hay un flaite que la está literalmente samureando. ¿De quién se va a fijar la hermanita? Y los padres le dicen, de todos estos hermanos puros y justos que están sirviendo, que hicieron el discipulado hasta el nivel 10, podrás escoger. ¿No te gusta el hijo del pastor? No, pero ella se fija en ¿quién? En el flaite, que decíamos allá en Venezuela, en el malandro. Y además dice, papá, es que él me gusta y le voy a dar una barriga. Porque es así, ¿pasa o no pasa? ¿Y qué hace ese flaite y ese malandro? Después que le embaraza, ¿es un padre responsable? No. Esta historia constantemente se repite. En otras palabras, ¿qué quiero decir? No podemos ver al Señor que es un malo, un malvado y que le puso una gran tentación, porque Dios no tienta a nadie. Dios realmente puso una prueba y le dijo a todos sí. Y no, cuando usted lee el capítulo 1 y capítulo 2, dice que todo lo que hizo era
bueno en gran manera. ¿Usted se puede imaginar los árboles frutales que estaban en el Edén? Supongamos que habían frutillas. ¿Cómo serían esas frutillas antes de la caída del hombre? Grandísimas, jugosas, ricas, dulces. ¿Usted se imagina unos mangas en el Edén, casi que injertadas? Melones, higos y un montón de cosas. Todo lo podía agarrar todo. O sea, todo decía sí, 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 sí. Y uno solo decía no. Dios puso ese árbol. La mayoría de teólogos y expertos dice era una prueba. Para ver si primero había escuchado su instrucción. Para ver si era fiel a su palabra. Y nosotros como hijos de Dios ahora, porque es distinto, se lo voy a explicar por qué. Podemos hacer muchas cosas. Pero cuando la gente llega acá a la iglesia, lo primero que dice, sí, me gusta la iglesia, son una gran familia en la fe, aman a Dios, me aman a mí, me dan café, todo. Pero ya va. Yo tengo 25 años. Cuando yo tenga 60, 70, 80, que he disfrutado de toda mi vida, yo le entrego mi vida a Dios. No le estás entregando tu vida. Le estás entregando días, meses. Porque hay gente que quiere, entre comillas, que disfrutar la vida, disfrutar la juventud, estudiar, prepararse, tener familia. ¿Sí o no? Y cuando esté viejo o vieja, en su último estado, ahí sí va a buscar al Señor. ¿Y qué ha pasado, con todo respeto, con hermanos que han entregado su vida estando mayor? ¿Qué dicen ellos? Hubiese entregado mi vida estando más joven, porque yo no sabía que esto era así. ¿Qué ha hecho, lamentablemente, y me estoy adelantando a la estrategia que hizo Satanás? Satanás es un mentiroso y él tuerce todo. Pero ojo, iglesia, con la instrucción que Dios ha dado. El Señor le dio una instrucción al hombre y fue clara, fue breve. Le dijo, de todo puedes comer. Yo me imagino esos colores, esos sabores. Eran súper llamativos, deliciosos, espectaculares. Pero no. Importante, en el versículo 18. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. En otras palabras, Eva no estaba allí. Cuando Dios le da la instrucción a Adán, Adán estaba solito. ¿Verdad bíblica? Dios fue muy preciso y claro con la instrucción a Adán y Eva. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Fue difícil la instrucción de Dios? No. Fue precisa, fue clara. Vamos con el punto 2 y avanzamos. La caída del humano se encuentra en el capítulo 3 de Génesis. Encontramos a la mujer hablando con la serpiente. Y en su diálogo, en la parte final de la conversación, la serpiente, la engaña por completo. Porque dicen, ¿se acuerdan que dice con que Dios ha dicho que de ningún árbol podrás comer? Y dice, no, de todos podremos comer. Pero no podemos comer de ese, del árbol del conocimiento, ni tocarlo, dijo ella. Esta Eva era legalista. Porque le añadió un poco más. No podemos comer ni tocarlo. Casi hablan lengua. Ahora, empieza a hablar con Satanás, lamentablemente, y Satanás engaña a Eva. Y la última parte que le dice es mentira. Dice la serpiente, no morirán. Dios sabe que cuando coman del árbol serán como Él, conocerán el bien y el mal. Y Satanás le dice, mentiroso a Dios, literalmente. Momentos atrás, no se sabe cuánto tiempo, Dios le había dicho al hombre, ¿verdad? El hombre tuvo que instruir a su esposa. Yo no sé si él añadió o fue que a Eva se le salió, porque ustedes saben que las mujeres hablan mucho. Me perdonan mis hermanas. Pero en algo tenía que gastar las 25,000 palabras Eva. Entonces, hablando con Satanás, le agregó más cosas. Porque la orden era no comerás, pero ella le agregó ni lo tocarás.
Una vez que están conversando y prácticamente termina la conversación, ojo con esto, iglesia, versículo 6, este es muy importante. Y dice, y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Esta está pegado a la versión textual. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Qué le parece esta triste historia? Entonces, conversando Eva con la serpiente y con Satanás, no era que Adán estaba muy lejos, demasiado lejos. Se cree que estaba cerca, por lo que dice la versión textual, que dice que también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ahora, vamos a hacer una pausa acá porque después que ella conversa con Satanás, dice que vio que era bueno, que era agradable y que era deseable para alcanzar sabiduría. Yo quiero destacar que ellos eran santos. No había pecado humano. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? No es como nosotros, como dice Santiago, nosotros desde nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia, somos que arrastrados. Y quizás eso pasa afuera, quizás no pasa acá. Pero supongamos que hay hermanos de vida eterna. ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano. Vamos a dar un fuerte gloria a Dios a los hombres. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Así, fuerte. 1, 2 y 3. Gloria a Dios. Supongamos que los hermanos que acaban de decir un gloria a Dios así, fortachón, salen de la iglesia, salen con su esposo, su familia, edificados con la palabra, gloria a Dios. Tal. Yo sé que eso no pasa acá, pero estoy poniendo una suposición. Y pasa, no es hermana, es una pecadora. ¿Qué dicen los hermanos legalistas? Una impía. Con unos shorts cortos. Y se le ve parte del cuerpo y el hermano empieza, Dios mío, empieza a mirarla y a mirarle y a seguirla. O sea, si sigue más, le da tortícolis. ¿Qué haría la hermana? Mínimo, una reprendida, pero ¡lam! Yo sé que eso no pasa acá, pero suponiendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros con qué vemos, con los ojos, y vemos que es bueno, es agradable, deseable. Hermanos, en un momento, en segundos, podemos contaminar no solamente nuestros ojos, nuestro corazón. ¿Sí o no, iglesia? No solamente pasa con los hombres, puede pasar con las hermanas. Mira el que está a su lado, su esposo. Si tiene su esposo, su novio, míralo allí, ese galán. Y de repente ven afuera una persona, un impío también, que practica fisiculturismo. Está transpirando, sudando porque hay sol, se quita la camisa. Padre, tu creación tan hermosa. Verdaderamente tú te has mostrado, Padre. Caemos facilito, redondito, ¿sí o no, iglesia? Son ejemplos prácticos. Yo sé que mis hermanos de acá y mis hermanas son santas, elegidas para salvación, y eso no pasa acá. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Advertencias. A. No hables con Satanás, te engañará. El diablo es diablo y es puerco. El diablo es terrible. B. Al ser engañado o engañada, verás lo malo que es bueno, agradable y deseable. La gente empieza, no, tampoco así. C. Contaminarás a otro con tu maldad. Un hermano, una hermana que caiga va a contaminar a su pareja, ¿sí o no? Vamos a ver una imagen allí que hace alusión a un adulterio. Ahí está el hombre
y en su pecho está su esposa, pero por el otro lado está que agarrando la mano de otra. Yo sé que esta es una escena perturbadora, pero puede pasar. ¿Sabía usted que hay hermanos en las iglesias, y puede estar pasando acá, que tienen dos familias? Y mis hermanos pueden pensar, no, esto no va a salir. Yo fui a varios funerales porque mi esposo y yo teníamos ese ministerio. En Venezuela fuimos a muchos funerales, muchos. Y practicábamos lo que decía la Biblia. Llorábamos con lo que lloraban, porque a veces ni los conocíamos. Pero nos decían, cante aquí, y nosotros cantamos. No nos pagaban, pero era nuestro ministerio. Y uno veía unos espectáculos, mis hermanos, porque a veces uno veía el féretro del esposo y estaba la familia allí, la esposa, los hijos y tal. Y ustedes saben que los hijos negados son ¿qué? Igualitos. Y venía otra dama llorando y unos hijos contemporáneos, casi de la misma altura, y lloraba, y uno veía al muerto y veía al otro y hacían pecar a uno, porque uno decía, uno más uno, dos. ¿Qué pasó acá? Era en ese momento que las dos mujeres se enteraban que fueron víctimas de este hombre. A veces dos, a veces tres. Lo vimos. Pecados ocultos, iglesia. Y lo he dicho anteriormente, pero hay hombres que parecieran que gozan de eso, porque dicen es que a mí me buscan, que a mí me persiguen las mujeres. Yo voy a decir algo con mucha humildad, mis hermanos. Yo soy feo, pero a mí también me buscan. Imagínense lo bonito. ¿Usted puede creer eso, iglesia? Entonces, porque a mí me busquen, yo voy a estar con otra mujer que no sea mi esposa. No puedo, iglesia, no me puedo permitir eso. Porque el que peca y lo encubre no va a prosperar. Estoy poniendo ejemplos terribles, como el adulterio, pero también puede pasar en la fornicación. Puse una imagen bonita. Están los novios allí, se aman, se quieren hacer el prematrimonial en la iglesia, tenemos prematrimonial. Pero de repente el muchacho le dice, yo quiero una prueba de amor. Ojo a mis hermanas, desde la quinceañera hasta la de 25, 30, porque hay hermanas que quieren tener novios a los 30, está muy bien, perfecto. Pero si el noviecito le dice, yo quiero que me des una prueba de amor, usted le va a dar la prueba de amor. Te agarra la mano, le extiende y le da una sola cachetada a ese hombre. Ahí está tu prueba. Tiene que hacerle así. Y si él se le resbala la pierna, voy a hablar de manera explícita porque eso pasa en la iglesia, y le toca la rodilla, no haga. ¡Ay! Porque a cualquiera que le agarran la rodilla siente corrientazo. ¡Ay! A usted le agarran la rodilla de una cachetada. Un novio que respete a su novia no tiene que estar pidiendo pruebas, intimidad, relaciones sexuales, estar agarrando rodillas, orejas, cuello, nada de eso. Cero. Había una pareja que yo quería mucho en la iglesia, cuando yo era niño, y él me contaba con tristeza y con dolor que ellos tenían un noviazgo muy lindo. Era un noviazgo ideal, de ejemplo, algo espectacular que todos decían cuando los veían, wow, ojalá tuviera yo un noviazgo así, o ojalá mis hijos tuvieran un noviazgo así. Pero como avanzó el tiempo y los noviazgos largos son peligrosos, noviazgo de más de 2 años, peligro. Ya está pasando el tiempo. Y todo hombre y toda mujer, que es hombre y que es mujer, por supuesto, tiene necesidad. Con una mujer que quiere, que le gusta, un hombre que le gusta, que le atrae, ojo. Iglesia, lo estoy diciendo de verdad, porque es verdad. Son dos personas que se atraen. Las hormonas están
al máximo. Y como ya tenía más de 2 años, mucho más de 2 años, le pidió a otro hermano un consejo. Mire este joven inocente, porque es un joven inocente. Yo quería estrangular, después era el líder. Porque el joven inocente le dice al líder: yo no sé, pero mi relación está como estancada. Tenemos más de muchos más años, entramos en la rutina. ¿Qué puedo hacer? El consejo que yo le hubiera dado era que si tenía las condiciones, en muchos aspectos era cásese. Y de hecho el apóstol Pablo dice: el que se esté quemando, que se case. ¿Sabe qué le dijo el líder? Tú tienes que darle besos calientes. Y eso va a reavivar la relación. Y el muchacho quedó así como: ¿cómo? Hermano, esto pasa en las iglesias. Y le dijo: tú no sabes lo que son besos calientes. Y le explicó. Yo no sé si fue que le hizo una demostración o no, pero hasta ahí yo sé el cuento. Hermano, imagínense en qué paró esos besos calientes. A la semana estaba la hermana así. Y no era la Virgen María, que fue concebido por el Espíritu Santo. No, el beso caliente trajo relaciones sexuales. Y después, que no pensaban casarse, de repente empieza a rodar una invitación. Los invitamos, los padres sotanos, no sé qué. Una boda repentina. Y yo decía: ¿pero qué pasó acá? Pues yo como niño. No se querían casar todavía y había que apurar el asunto. Porque si pasaba el tiempo, ¿cómo iba a llegar esa hermosa novia a la boda? Así. ¿Has visto matrimonios con la novia vestida de blanco con un guatón así? Que usted dice: ¿qué pasó acá? Eso no es una indigestión. Casándose embarazada para ocultar, entre comillas, el pecado. ¿Se puede ocultar el pecado, iglesia? No se puede ocultar. ¿Verdad bíblica? Eva fue engañada y seducida por Satanás al prestar sus oídos a su mentira. Iglesia, hermano, hermana, joven, adolescente que me está escuchando. Le hablo con la verdad bíblica. No escucha a Satanás. Si escuchamos a Satanás, nos van a engañar. Vamos con el punto 3. El pecado no se puede ocultar. Versículo 7 del capítulo 3. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba, otra versión dice que caminaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Dios, del Señor Dios, entre los árboles del huerto. Unas personas que eran completamente inocentes, sin pecado, que estaban completamente desnudos, ni siquiera sabían que estaban desnudos. Después de escuchar a Satanás, de desobedecer a Dios, se dan cuenta que están desnudos. Eso es el pecado. Hicieron delantales. Ahora usted se imagina a Adán y Eva con algunos delantales y entre los árboles para esconderse de Dios. Pregunto, iglesia, ¿nos podemos esconder de Dios? ¿Podemos esconder el pecado de Dios? No se puede. ¿Verdad bíblica? Dios es omnipresente, siempre está presente, siempre aparece, siempre sale a nuestro encuentro. ¿Dios no sabía lo que estaba pasando? Por supuesto que sí. Pero dice la palabra que comenzó a caminar y cuando ellos le escucharon, se escondieron. David decía en el Salmo 139, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. ¿A dónde iré, Señor, a esconderme? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Versículo 9 de Génesis 3. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Cómo llamaría el Señor, su creador, a Adán y Eva? ¿Ustedes creerían que lo llamaría enojado?
¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo leerían ustedes esto? ¿Qué entonación le darían? ¿Estaba enojado? ¿Seguía siendo el padre de amor? ¿Qué creen ustedes? Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? No estaba airado, iglesia. La palabra dice que el día en que comieres ciertamente morirás. ¿Murieron? Pregunto. ¿Murieron espiritualmente? Sí. Heredaron el pecado, no solamente ellos, nosotros. Pero murieron físicamente. Dios mostraba su misericordia allí. Dios seguía siendo misericordioso. Dios sigue siendo bondadoso. Dios sigue siendo amoroso. Porque ellos pudieron haber muerto en ese instante. Esto me llama mucho la atención porque dice: y él respondió a Adán. Le preguntó fue a Adán: ¿dónde estás? Te oí en el huerto. ¿Qué dijo? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Verdad bíblica? El pecado trae a tu vida vergüenza, miedo, confusión y culpa. Cuando usted y yo pecamos, ¿qué trae a nuestras vidas el pecado? Trae vergüenza, ¿verdad que sí? Culpa, trae miedo, inseguridad y un montón de cosas. Porque nosotros hemos sido justificados por la fe, por la obra de Cristo, para ser santos, no para ser pecadores, iglesia. Nuestra naturaleza es una nueva naturaleza. Y estamos llamados a ser revestidos con un vestido, una vestidura que Dios ha hecho. Dios no desea que estemos pecando, iglesia. Ciertamente este fue el primer pecado. Ellos tuvieron de ventaja con respecto a nosotros. Ellos tenían una sola instrucción. Nosotros tenemos miles de instrucciones. Tenemos 66 libros. Además tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y aún así elegimos pecar. Este fue el primer pecado. Eva cayó lamentablemente en las mentiras de Satanás. Fue inocente. Versículo 11. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Qué está haciendo el Señor? Está conversando con su hijo. Le está haciendo preguntas para que él reflexione, para que él analice. Le preguntó Dios: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? ¿Acaso el Señor no sabía que había comido? Sí, porque Él es omnisciente, omnipresente, Él sabe todo. Pero quería que Adán reflexionara y contestara, confesara su pecado. ¿Pero qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva. Adán y Eva pudieron morir inmediatamente luego de pecar, pero Dios en su misericordia inició un diálogo con Adán. Iglesia, usted y yo hemos pecado muchas veces, y pecados horribles, de verdad horribles. Pero ¿qué hace el Señor? Tiene misericordia, misericordia, misericordia. Su misericordia es nueva cada mañana, cada día. Dios es misericordioso. Último punto, iglesia, y en este no me voy a extender porque es muy largo. Y ustedes saben todas las consecuencias que trajo el pecado. Nacemos pecadores, lamentablemente, por ese pecado original. Por ese pecado en el Edén, nacemos pecadores. El pecado trae consecuencias. Y dijo: ¿qué pasó, Adán? ¿Qué dijo él? La mujer que tú me diste. Ni siquiera culpó a Eva. Culpó al mismo Dios. Señor, ¿fuiste tú? Mire su esposa, la mujer que Dios le dio. ¿La va a culpar? Adán dijo: no, este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Señor, fuiste tú. ¿Para qué me la diste así? ¿Qué hizo la mujer? La serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? Nada, porque no había otra persona ahí. Si hubiese estado un burro, el burro. Y así. Pero nadie asumió la culpa. Nadie. ¿Quién asumió la culpa entonces? ¿Quién confesó el pecado?
nadie. Y por eso el Señor allí sí se enojó. Una de las cosas que me llama la atención, lo primero que hizo fue el Señor Dios, versículo 12, hizo ropa de pieles de animales para Adán y para su esposa. Las primeras víctimas no fueron ellos fueron unos animales que tuvieron que ser sacrificados por Dios para vestir a Adán y Eva. Redención se llama eso. Otros muriendo en el lugar de otros. Versículo 24. Bueno, yo quiero mostrarles algo, no sé si lo salté, pero es un comentario de MacArthur. Me gustó mucho esto. Ustedes saben que a la mujer se le iba a multiplicar el dolor. ¿Cuántos han parido las mujeres? ¿Con dolor? Muy bien. Dice, con dolor darás a luz los hijos. Este es un constante recordatorio de que una mujer dio nacimiento al pecado en la raza humana y que lo transmite a todos sus hijos. Eso lo dice John MacArthur. Cuando la mujer pare con dolor y está gritando allí, ese es un recordatorio de lo que hizo Eva en el Edén. Ok, versículo 24. Ya estamos terminando los últimos versículos. Expulsó pues al hombre, dice al hombre, aunque fueron expulsados los dos. Al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y aún esta expulsión fue por amor, porque si el hombre consumía del árbol de la vida iba a ser eternamente pecador. Era preferible echarlo fuera, alcanzar el perdón de los pecados, pero que no fuera eternamente pecador. ¿Verdad bíblica? El pecado no se puede ocultar, se debe confesar. El pecado nos separa de Dios y trae muerte a nuestras vidas. ¿Qué hacer con el pecado? Recordamos entonces el versículo clave, el versículo texto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Desafío de la semana: confiesa y apártate del pecado, alcanzarás misericordia. Póngase de pie, iglesia. Iglesia, yo quiero mencionarles algo que es muy interesante. Cuando nosotros pecamos, ¿Dios nos ve? Pregunto, ¿sí o no? Sí. Cuando nosotros pecamos, ¿Dios está presente? Sí. ¿Y entonces por qué ocultamos el pecado? Es más fácil confesar nuestro pecado a Dios que confesarlo a los otros. Quizás a tus líderes, a tu pastor, a tu grupo de vida. Ya Dios sabe tu pecado, pero aún así nosotros ocultamos el pecado. No, esto no va a salir, a nadie se va a enterar. Se van a enterar. No solamente eso, Dios lo puede mostrar. Y a veces, lamentablemente, por esconder el pecado, hasta el diablo te exhibe. Ojo, iglesia, con eso. Iglesia, en el amor de Cristo, en el nombre de Jesús, si estás pecando, si tienes un hábito pecador y lo estás ocultando, confiese y apártese. Pídale perdón al Señor. Busque ayuda para que alcances la misericordia. Señor, muchas gracias por tu gran bondad, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno para siempre en tu misericordia. Señor, si hay pecado en nosotros, si hemos pecado, Señor, y si estamos practicando un pecado, ayúdanos, Señor, a confesarlo y apartarnos. Allí donde está, hermano, hermana, no es necesario que alces la voz. Si no quieres mencionarlo, dilo, aunque sea en el pensamiento, pero es necesario que lo confiese. Diga: Señor, perdóname, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Yo quiero alcanzar tu misericordia en el nombre de Jesús. Quiero hablar con aquellos que no conocen al Señor, quizás es primera vez o nos ha visitado antes y hoy el Señor toca tu corazón. Quizás no tienes al Padre, no tienes al Señor como Dios y quieres ser un hijo de Dios, quieres ser una hija de Dios. Como cualquiera de nosotros has pecado, pero hoy puedes confesar tus pecados y se lo vas a confesar a Dios y le vas a decir en una oración: yo te quiero guiar
para que puedas tener el regalo de la vida eterna y la salvación. Señor, confieso que soy pecador o pecadora. Confieso todos mis pecados, los de toda mi vida, Señor. Tú los conoces, tú los sabes todo. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Límpiame, bórralos en el nombre de Cristo. Dame el regalo de la salvación y la vida eterna, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Que cuando tú vengas, Señor, me vaya contigo. ¿Alguna persona ha hecho esa oración el día de hoy? Por primera vez, levante su mano. Si alguno hizo esa oración, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hay unas tarjetas al final, hay unas tarjetas de conexión, tarjetas de presentación. Tiene un código QR para que puedan conectarse con Dios y con nosotros como iglesia. No solamente las personas que hicieron la decisión de fe. Si tú no sabes acerca de nosotros, quieres conocer más, quieres conectarte con nosotros, las tarjetas de conexión al final. Iglesia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que el Señor les proteja y que en esta semana podamos vivir en santidad. Dios les guarde.